No me olvidé esta vez. Hola, buenas tardes. Hoy es viernes 18 de junio. Estoy con el grupo de primero A y vamos a empezar nuestro sexto encuentro y vamos a hablar de tejidos y vamos a socializar la actividad con resolución obligatoria número 2. Y si podemos, vamos a empezar con órganos. Les voy a pedir a todos que anoten su nombre y su apellido en el chat. Nahuel se va a encargar hoy de la asistencia. Después, Nahuel, te voy a pasar la que tengo hasta este momento. La idea es ir chequeando si hay alumnos que han abandonado, así que después vamos a ver entre los dos si nos contactamos con los chicos que no están asistiendo a ver qué les pasó. Me están pidiendo eso del instituto. Bien, lo primero que vamos a hacer para el inicio es un poco dar algunas indicaciones con respecto al trabajo con resolución obligatoria que tenían y que entregaron. Eh, como les dije, después van a recibir con las respuestas particulares de cada uno con sus devoluciones, pero voy a dar como un pantallazo de algunas cuestiones particulares que quiero charlar con ustedes. El primer punto hacía referencia a una situación en la cual se preguntaba o se cuestionaba sobre el beneficio de la manteca sobre la margarina, en el caso de necesitar freír un huevo, creo que era. Y la intención obviamente era que ustedes reconocieran las características de estos elementos como lípidos y de cuáles son los beneficios supuestos de la cocción de un huevo a través de este material. Muchos de ustedes hicieron la diferencia entre, eh, digo ustedes porque los comparo con respecto a los otros grupos que sí corregí, ¿no? Obviamente no corregí el de ustedes, pero más o menos vi cierta uniformidad en las respuestas en los grupos que sí corregí, por eso los estoy indicando. La manteca como una grasa que se origina de animales, como puede ser la leche de vaca, y la margarina como si fuera un producto originado de aceites vegetales. Eso a diferencia parece estar. Les pido por favor que no interpreten a la margarina como de mejor calidad o una mejor opción por ser de origen vegetal, porque el procesamiento al cual eh, se la expone a la margarina para hacer margarina, hace que esté muy hidrogenizada y eso no es nada bueno para la salud, por más que no tenga colesterol. Es decir, la cantidad de calorías también es la misma, o sea, ambas grasas son muy calóricas. Si bien uno puede establecer alguna diferencia en cuanto a la calidad de los de los ácidos grasos que componen a cada uno de los componentes. Muchos dijeron que la opción más saludable era el aceite de oliva para freír, no dejan de ser todas grasas, ¿no? Algunos hicieron esa salvedad de decir, bueno, en vez de freírlo, cocinar el huevo de otra manera y mantenerse intacto el valor nutricional del mismo huevo, ¿no? Que tiene también sus componentes nutricionales eh, posibles y buenos. Les pido que cuando hagan una fundamentación recuerden lo que decíamos, ¿no? Poder sostener esa fundamentación desde donde partimos, que era un poco la intención del punto. Casi todos respondieron bien. El segundo punto hacía referencia a por qué, cuál era la razón por la cual un bebé debía ser, digamos, como abordado de una manera pronta si tiene fiebre. Muchos de ustedes lo que hicieron fue indicar que había una cuestión infecciosa, algún virus o algo que estaba actuando y que eso era la razón de la fiebre, que si bien obviamente hay algo que origina la fiebre, el punto hacia donde yo quería ir era hacia la regulación homeostática de la temperatura, es decir, que los bebés, por ser bebés, tienen una limitación en su capacidad regulatoria porque su sistema nervioso, que es el que está a cargo de esa regulación, todavía no está completamente desarrollado. Y el organismo expuesto a temperaturas muy altas, lo que le produce es una desnaturalización de las proteínas que son muy sensibles al calor y eso puede causar deficiencias en el funcionamiento de los órganos, sobre todo del sistema nervioso, que es muy sensible a esta hipertermia,
y producir convulsiones, por ejemplo, infantiles debidas a la fiebre, no solamente a la infección que tenga, sino causadas porque no puede ese bebé regular correctamente la temperatura. Ese era el punto al que yo quería no acercarme. El bebé justamente lo que no hace correctamente es transpirar, porque la transpiración parte de un proceso regulatorio que está instalado. Como respuesta regulatoria a la termorregulación, nosotros transpiramos si tenemos mucho calor. Los bebés no pueden hacer esto de una manera muy correcta y a veces ese proceso de transpirar no ocurre y por lo tanto elevan la temperatura en un lapso de tiempo muy breve. Si bien se puede tratar esto con medicamentos, la forma más fácil de regular la temperatura en un bebé es exponiéndolo al agua que esté más fría que su temperatura corporal. Por favor, no metan a los bebés en agua helada. Les pido por favor, que soy muy shock térmico, muy difícil, pero sí ponerlo en agua, darle un baño, que ese agua se vaya enfriando y entonces así el bebé vaya perdiendo calor hacia el ambiente. Esa sería la forma más eficiente de regular su temperatura. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, Laureano, gracias, Santiago, por contestar. Bien, el punto en donde más dificultades yo observé es en este. Nos vamos a detener un poco en qué pasó con lo que observó María. María observó una experimentación en una mesada de laboratorio, agarró un vaso de precipitado y colocó en una cantidad de agua una cucharada de sacarosa, que es lo mismo que decir, María estaba en la cocina y le puso azúcar al té. O sea, no es que estaba en el laboratorio, mirá qué proceso maravilloso que está mirando. Simplemente disolvió azúcar en agua. Y ahí está la palabra en la cual María se confundió. María confundió el fenómeno de la disolución con la palabra degradación. ¿Está bien? Ella dice, se degradó, no está más, desapareció, como si el hecho de que ella ya no observara ese sólido cristalino de color blanco que reconoce como azúcar, al ponerlo en agua ya no estaba más, sino que era todo algo transparente, supuso que lo que había ocurrido era una degradación de la sacarosa. ¿Es esto lo que observó? ¿Alguno de ustedes puso esto, que María estaba en lo correcto? No se me atropellen, por favor. No, yo puse que no por eso mismo, que no era lo mismo disolución a degradación, por la degradación química se llevaba a cabo por una enzima que se encuentra en el cuerpo, no en un vaso. Sí, igual hay algunas sustancias como ácidos que pueden degradar la sacarosa. ¿Está bien? Yo podría haber puesto, pero tendría que haberlo indicado. Dice, coloqué ácido clorhídrico, coloqué alguna sustancia que reaccionara con la sacarosa y la desdoblara, pero no era el caso, era simplemente que María había revuelto el agua. Y como vos bien decís, dentro de los aspectos o fenómenos naturales que a nosotros nos interesan, que involucran al cuerpo humano, nosotros somos capaces de degradar la sacarosa, pero vos estás en lo cierto, eso ocurre dentro del tubo digestivo, donde existen enzimas encargadas de que este proceso ocurra, de degradación. Entonces, lo que yo necesito asegurarme es que todos ustedes comprendan la diferencia entre un proceso de disolución y de degradación. ¿Por qué me interesa que se entienda la diferencia? ¿Hay procesos de disolución dentro de nuestro cuerpo? Sí, ¿o no? Sí, por supuesto, porque nosotros somos el 70% agua y muchas sustancias que tengan características como la que tiene la sacarosa con respecto al agua pueden lograr disolverse y es necesario que se disuelvan. Es una cualidad que buscamos, pero no tengo que confundirme que una sustancia se disuelva con que una sustancia ha sido degradada. ¿Entienden la diferencia entre las dos? Este es el momento para decir, no, la verdad que no. Yo había puesto que era correo, todos la pegaron y yo estoy hablando al Pepe.
Sí, yo puse que se disolvió y sin modificar la estructura. Bueno, si todos contestaron bien, entonces no explico nada y sigo adelante. ¿O quieren que haga la distinción? No, explícalo, profe, si podés. Bueno, vamos a hacer eso. Bueno, lo que yo les decía es, todos ustedes, todo el grupo tiene que tener en cuenta estos dos. Los procesos de disolución o los fenómenos de disolución son fenómenos físicos que tienen que ver con la afinidad química de las moléculas que estamos disolviendo. ¿Qué es una disolución? Un fenómeno que me permite formar ¿qué cosa? ¿Qué es ahora el agua y el azúcar que están disueltas? ¿Qué es? ¿Qué formé? ¿Una qué? ¿Una solución? Sí, una Una solución. solución. ¿Qué es una solución? ¿Una sustancia homogénea? No, sustancia no, porque no es una sustancia, son dos. Es una qué homogénea. Es el Una mezcla. Una mezcla. El concepto que tienen que tener claro que esto es una mezcla. Como la afinidad química de las dos sustancias es afín, es decir, tienen la misma afinidad química, esta mezcla es una mezcla homogénea que llamamos solución. En la solución siempre hay al menos dos sustancias que están mezcladas, pero en el proceso, la sustancia, como ven acá, esta es la fórmula molecular de la sacarosa, esta es la fórmula molecular de la sustancia disuelta en agua y es la misma sacarosa. A la molécula de sacarosa no le pasó nada antes y después, es la misma sustancia, no hubo una alteración en sus moléculas. Eso significa que las soluciones pueden ser recuperadas, las mezclas por separado, por algún método de fraccionamiento. Entonces yo puedo destilar el agua y obtener nuevamente el azúcar intacta, sin que haya pasado nada. María deja de ver el azúcar, pero eso no significa que el azúcar no esté ahí, lo que pasa es que se formó una solución homogénea y la compatibilidad de las dos sustancias me impide ver ese líquido con las cositas de azúcar ahí, sino que está disuelta, se ha conformado una solución acuosa. Pregunto, ¿cuál es el origen o qué características es la que tienen estas moléculas que la hacen ser afines? ¿Cómo son ambas moléculas? ¿Por qué pueden producir soluciones? Porque son hidrófilas. Sí, ¿qué características tiene que la hace a la sacarosa ser afín al agua? ¿Qué comparten? ¿Cómo son ambas moléculas? Solubles en agua. Y sí, una es agua, está claro que es el agua el que oficia de solvente. Bueno, ¿qué cosa tiene el agua que también... Tiene enlaces covalentes. No, porque un lípido también tiene enlaces covalentes y no se mezcla con el agua, genera una mezcla heterogénea. Y las dos son polares, pero ahí no hay afinidad química, porque ¿qué cosa tienen los lípidos contrario a lo que tiene el agua? Tiene que ver con el tipo de enlace covalente. Tiene que salir, se tiene que acordar que la molécula de agua es, y el azúcar también. Por favor. Simple. No, Tiene que ver con los puentes de hidrógeno. bueno, es por qué el agua puede generar puentes de hidrógeno, porque es ¿qué? Piensen, tiren algo, así veo si sale o no, porque es un concepto que tiene que estar arraigado. ¿Por los enlaces no polares? No. Ah, perdón. ¿Son no polares o polares? Son polares. Son polares. No, justamente no son no polares, son polares. Polares. Vuelvo a hacer mi pregunta original. ¿Qué características tienen en común? Por eso se dice que tienen afinidad química. Ambas comparten que son moléculas polares. Eso es lo que hace posible que generen una solución acuosa.
¿Está bien? En el caso de, ¿puedo generar soluciones de otro tipo? Soluciones no polares, sí. La premisa es que ambas sean no polares. Lo igual disuelve lo igual. El agua no puede disolver ninguna sustancia que sea no polar, porque no tienen afinidad química. ¿Se entiende? Entonces, para lograr una solución no polar, necesito un solvente no polar. Para lograr una solución polar, el agua me viene bárbara porque el agua es repolar. Y en este caso, la molécula de sacarosa, que es un disacárido, es un hidrato de carbono, es muy polar porque es una de las características de los hidratos de carbono, que tienen muchos componentes que la hacen polar. Entonces la solubilidad está muy favorecida. Ahora, la degradación de este disacárido es a partir de un proceso que se denomina hidrólisis. La hidrólisis es la ruptura donde el punto en el que se rompe una molécula se tapa con una molécula de agua. Es como si yo rompiera un enlace y los huecos de ese enlace los cubro con una molécula de agua, que también la parto en dos, y el hidroxilo y el hidrógeno tapan esos huecos y genero dos moléculas por separado. Estas moléculas por separado son dos monosacáridos. Uno es la glucosa y otro es la fructosa. Son los monosacáridos que conformaban a este disacárido que se llama sacarosa. El proceso de ruptura, de degradación, como ocurre gracias a la ruptura de una molécula de agua, se llama hidrólisis, pero no tengo que confundir disolver en agua con hidrólisis. ¿Está bien? Uno es un proceso degradativo, si bien parecen parecidos y el agua está interviniendo en ambos, uno es un fenómeno físico y el otro es un fenómeno químico. Porque acá yo inicialmente tengo una molécula de sacarosa y al final tengo una molécula de glucosa y una de fructosa. Son dos moléculas distintas. Entonces no obtuve lo mismo. Acá yo primero tenía sacarosa y después tenía sacarosa. No cambió la molécula. En cambio acá sí. ¿Está bien? Lo otro que quiero aclarar es que a veces popularmente la gente dice medí la cantidad de azúcar en sangre. Y a mí me da miedo, cuando dicen eso, de que la gente piense que tenés sacarosa en la sangre, porque es dulce, como el azúcar que le pones al mate. Entonces acá tenemos un problema. El proceso de degradación de este disacárido ocurre dentro del tubo digestivo a través de una enzima digestiva que está presente en las paredes del tubo digestivo de los intestinos, que es una sacarasa. Esa sacarasa produce glucosa y fructosa y ambos monosacáridos son capaces de transportarse al interior de tu cuerpo a partir de transportadores de monosacáridos, como el GLUT4 y transportadores de fructosa. Lo que circula por la sangre con gran facilidad, porque ambas son muy solubles en agua, es la glucosa, es lo que se mide en sangre. Lo que mido en sangre es glucosa, no sacarosa. Por eso es incorrecto decir que medí mi azúcar en sangre. No digan eso, por favor. Ahora ya tenemos suficiente información para saber que lo que medimos en sangre es glucosa y que nunca va a haber sacarosa disuelta en la sangre. ¿Está bien? ¿Se entendió la diferencia de ambos procesos? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Bueno, Entonces, la hidrólisis está mal, si se pone como respuesta. claro, María no vio una hidrólisis. María vio una disolución. ¿Sí? Por eso ella confunde este término cuando pone que es degradación. No es correcto, no vio una degradación, eso no fue lo que estaba mirando. No significa que la sacarosa pueda ser degradada, pero no estaba haciendo eso lo que ocurría en ese vaso de precipitado. Después, el siguiente punto hacía referencia a situaciones en las cuales yo los cuestiono sobre que me digan qué sucedía con las células de estos individuos que pasaban por estas diferentes situaciones, en las cuales lo que yo apuntaba era que me explicaran el comportamiento de los diferentes compartimentos acuosos con respecto al citoplasma. Este tema tiene que ver con
la explicación del proceso de ósmosis, que es un fenómeno espontáneo que ocurre entre compartimentos acuosos que están limitados por una membrana plasmática semipermeable. Este proceso de ósmosis se basa en que las membranas plasmáticas poseen acuaporinas, que son proteínas, que son canales que están siempre abiertos, que permiten el pasaje de agua y hacen que de manera inevitable el agua se movilice, el agua como solvente, entre ambos compartimentos acuosos hasta igualar las concentraciones de los solutos que hay quedan disueltos en esos compartimentos acuosos. Cuando yo comparo la concentración de solutos en el compartimento externo y en el citoplasma, lo que hablo es si la solución es hipertónica, isotónica o hipotónica. Y esto era lo que estaba sucediendo acá. Cuando yo corro una maratón, como estaba pasando este individuo, y me saltó un puesto de hidratación, vamos a suponer que la cantidad de trabajo muscular ha generado una cantidad de calor, esa cantidad de calor ha desregulado homeostáticamente o requiere de una regulación homeostática de la temperatura que recurre a un fenómeno muy concreto que es la transpiración. Transpira para poder perder el calor en exceso que está produciendo por la contracción muscular y pierde por lo tanto líquidos corporales. Esto lo que hace es que el compartimento de afuera de la célula tenga menos volumen y por lo tanto eso sea en desmedro de todos los nutrientes que tiene que recibir la fibra muscular. Es decir, va a empezar a perder rendimiento porque hay menos cantidad de líquidos que permita que los intercambios ocurran normalmente. Eso es lo que estaba pasando con el deportista. Cuando uno desciende un 1% su deshidratación, es decir, sus volúmenes corporales descienden un 1%, la progresión me dice que el rendimiento deportivo disminuye un 5%. Es decir, que cada vez que yo desciendo mi nivel de nutrición un 1%, pierdo mucho más de rendimiento del que creo. Por eso, cuando ese atleta saltea su puesto de hidratación, ya sabe que va a pagarlo con mucho rendimiento y con una baja en su performance de la carrera. Eso era un poco lo que pasaba en esa situación. Casi todos contestaron correctamente o estaban orientados acerca de que esta necesidad de la regulación de la temperatura establecía un correlato en el descenso de los líquidos corporales y en el descenso del rendimiento. En el caso de tomar agua de mar, como pasaba con ese náufrago, lo que hago es exponer a una célula a un ambiente que es hipertónico, porque el agua de mar tiene muchas sales. Entonces, aunque parece algo medio que no se entiende, una persona que está como este náufrago en medio del océano, lleno de agua por todos lados, se muere deshidratado. Entonces, ¿cómo puede ser que esté deshidratado si hay agua por todos lados? Es que es lo mismo que estuviera en un desierto, porque si este náufrago tomara agua de mar, se moriría más rápido que si no la bebiera, porque la célula, al estar expuesta a un medio hipertónico, se deshidrata, porque el citoplasma tiende a salir el agua hacia el exterior buscando diluir ese medio externo. Acá abajo se ven los glóbulos rojos cuando están normales en una solución isotónica, cuando están dentro de una solución hipertónica, y fíjense que están todos plasmolizados. ¿Y qué pasa cuando se las coloca en una solución hipotónica o osmótica, como es el agua destilada? Este creo que es el punto que más conflictos hubo, que más respuestas incorrectas tuvo o incompletas, donde ustedes muchos han considerado que el agua, al no tener nada, porque el agua destilada no es una solución, justamente es agua pura, no tiene ningún soluto. Por lo tanto, es un agua hipotónica, no tiene ningún soluto o muy poco. Y lo que va a generar cuando se coloca a una célula dentro de un medio hipotónico es que el agua tiende a entrar para diluir el interior hipertónico de la célula. Por comparación, la célula está mucho más
hipertónica que el medio externo. Y por ósmosis el agua no para de entrar y la célula se hincha tanto que puede reventar, puede romperse. ¿Se van? Juan. ¿Se van? Bueno, sí. Bueno, lo que ocurre es que las personas que beben agua destilada ponen en riesgo su salud. En algunos casos, no sé, visto ustedes buscan información en internet, cortan, pegan y no siempre hacen un análisis crítico de lo que están buscando. Algunos me han puesto, no, el agua tampoco es tan mala porque no pasa. Bueno, sí pasa porque toda membrana plasmática que esté interpuesta no va a evitar que el agua destilada ingrese libremente, porque justamente es una de las características de esto. El ser humano no puede tomar agua destilada, no está bueno que lo hagan adrede, obviamente, y la búsqueda en este tipo de disciplinas es justamente antes de la competición buscar que la célula esté como más gordita, más llena de agua, más tónica, ¿sí? Pero bueno, está llena de agua, no de músculo, y eso sirve un ratito y bueno, a veces la quedan, chicos, a veces se pasan de rosca y se van para el otro lado. Pero bueno, esta era la explicación. Yo buscaba que ustedes encontraran en esta explicación teórica la explicación de su respuesta. Y no todo el mundo indicó esta cuestión de lo isotónico, lo hipotónico, lo hipertónico en relación a estos puntos. Pero bueno, dentro de todo estuvieron bien. Bueno, el otro punto que tenía que ver con María y con Pedro, yo siempre busco que sus fundamentaciones sean bien formuladas. Les pido por favor que trabajen con la forma de redactar sus respuestas. Si cortan y peguen, les pido de vuelta que prolijen sus respuestas también. Y cuando expliquen, intenten no ser redundantes. Por ejemplo, ¿por qué María sintió que su esfuerzo al realizar la actividad fue menor que Pedro? Porque María está más entrenada. Sí, ya sé, obvio, o sea, claro, pero explícame por qué, dame algún tipo de razón, ¿no? De origen de eso, porque si no, son redundantes. Sí, María estaba mejor que Pedro. Bueno, sí, genial, pero no me decís por qué. Entonces, generalmente ahí ya pongo incompleto. Chocolate por la noticia, dame alguna fundamentación de cuál será la diferencia que tiene María y Pedro. Esa sería la búsqueda, ¿no? Y algunos se quedan ahí y no me explican más nada. Y obviamente no está mal lo que pusieron, pero no me explican tampoco. Y yo estoy buscando y puse, fundamenta tu respuesta. Bueno, a lo que era la primera pregunta, que era qué le hubiera contestado María con respecto a esta frase que dijo Pedro al salir, que seguramente había bajado mucha grasa porque transpiró un montón. Digo, cómo a veces la gente cree cosas y después me encuentro con imágenes como este, digo, claro, ¿cómo la gente no va a pensar esto si mirá el hermoso afiche que encontré acá con un montón de fuego, un montón de transpiración acá y esta hermosa faja que te muestran ahí que quedas toda flaquita, toda divina y que supuestamente eso hace que bajes de peso? Entonces, ¿cómo hacemos para impactar en las personas de una forma muy concreta, muy visual, a través de una imagen como esta, y queda afirmado este concepto de que quemar, y acá hay como fuego, y esto es lo mismo que decir que nos ponemos arriba de un parripollo y nos desgrasamos como un chori en el sochori de Dorapa, ¿viste? Es como medio raro, claro. Te pinchan un poquito y estas gotitas sean grasa, la verdad que yo no lo entiendo, pero sí me imagino que una persona observando esto dice, y me compro 3 fajas, me pongo una en un brazo, otra en otro brazo, otra en el rollo, hoy voy hacia el gimnasio y salgo hecha una diosa. Bueno, cuestiones que casi todos contestaron bien e introdujeron un concepto que yo necesito que ustedes manejen, que es el concepto de oxidación de las grasas. Porque por lo menos al decir que oxido grasas, interpretas que la oxidación es un proceso que ocurre dentro de las mitocondrias. O sea, es un proceso en principio que no tiene nada que ver con la transpiración, porque la temperatura obviamente la regulamos. Esta preciosa niña que tiene acá
la envoltura de esta faja, que está transpirando como un chancho, tiene 37 grados centígrados su cuerpo, no hay más calor, la regulamos la temperatura. Y que los procesos de mejora en el entrenamiento entre María y Pedro tienen que ver, y por favor hagan mención, que la instalación de los procesos adaptativos ha alterado la expresión de genes, ha alterado la síntesis de proteínas, ha aumentado la cantidad de mitocondrias. Yo esperaba que después de haber hecho el trabajo práctico con resolución número 1, por lo menos hubieran hecho alguna indicación de que María, con respecto a Pedro, tenía más mitocondrias. Y por eso su posibilidad de obtener energía para realizar un trabajo celular, como es la contracción muscular, estaba más favorecido porque tenía una maquinaria más eficiente. Y eso era un poquito lo que me parece que, a pesar de todavía tener un montón de cosas sobre las cuales avanzar, ese era un punto de fundamentación que estaban en condiciones de darme. ¿Se entendió? ¿Qué les pareció el trabajo práctico? ¿Lo pudieron hacer? ¿Les pareció que estuvo bueno? ¿Les generó algo positivo, algo negativo? No sabe, no contesta. Chicos, Sí, esto va al canal de YouTube. Ustedes tienen que ser A todos mí el trabajo práctico me rompió la cabeza. Era la idea, te digo, era la idea, pero después que ya te rompiste la cabeza, lo terminaste, y ya al terminar, ya lo entregaste, ya hicimos la apuesta común. ¿Fue muy difícil o tampoco estuvo tan mal hacerlo? No, No, ¿viste? no, estuvo bueno. Bueno, y ahí ahora hay un montón de cosas que quedan un poquito más claras que si solamente las hubiera dicho yo de memoria, ¿no? Ahora las podemos pensar. Y siempre eso es la base de lo que queremos buscar, poder buscar elementos para aplicar en nuestra práctica, ¿no? Porque en definitiva, ¿con qué vas a trabajar? Y vos a alguien le vas a decir, bueno, no, por favor, paremos, toma agua. ¿Por qué le decís eso? Tiene que haber alguna razón, ¿viste? Bueno, eso sería un poco la intención. ¿Se van? Me escriben cuando llegan. Me escriben cuando llegan. Y cuando salgas también. Se van a entrenar. Profe, Sí. a mí me hizo dar cuenta de que tengo que repasar ciertas cosas todavía. Vamos, todavía esa era también la intención. Muy bien. Bueno, fíjense que algunos de los puntos tenían que ver con cosas importantes que fuimos viendo en las primeras clases, que nos van a seguir acompañando, pero está bueno si eso les generó algún hincapié. Y sobre todo a mí, para focalizar en algunas cosas que sí o sí tienen que tener ya más claras. Y las vamos a seguir trabajando, ¿no? Porque esto, como siempre digo, es un proceso. Bueno, ya habiendo terminada la puesta en común del trabajo con resolución obligatoria número 2, vamos a pasar al tema de tejidos, que es el que corresponde a la clase número 4. El tema tejidos es este salto de nivel de organización que estamos afrontando en este momento, como hicimos ya con átomo, como hicimos con molécula, como hicimos con célula. Lo que vemos es que un conjunto de células conforma un tejido, pero yo no solo necesito tener un montón de células para tener un tejido, sino que veo que los tejidos están conformados por 3 elementos. Igual que las células tienen 3 componentes, los tejidos también. Los tejidos están formados por células, los tejidos están formados por fibras y los tejidos están formados por sustancia intercelular. ¿Me entendés? Mira, te lo vuelvo a decir por si te queda claro. Los tejidos están formados por células, se ríe Luciano, no te rías, Luciano, por fibras y por sustancia intercelular. Lo mejor que hice en mi vida didáctica. Tres elementos. Y para poder, yo ahora les dije, ¿no? En la clase número 4 ustedes van a tener el capítulo del tórtora, una guía y un pequeño trabajo práctico que vamos a corregir la semana que viene entre todos, así que les voy a pedir que después de esta clase intenten hacerla, tenemos hasta el viernes siguiente. Y es, yo te tiro el tórtora, ¿viste? Y te digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Vamos a suponer que empezás a leer, por suerte son 4 tejidos nada más, entonces
hace varios años lo que hice fue las preguntas de la profe. ¿Qué te ayuda? La profe te ayuda, ¿me entendés? Y así como hicimos las preguntas de la profe para hablar sobre metabolismo, también tenemos una serie de preguntas de la profe para organizarte y leer tejidos y que decís, bueno, yo leo tejidos y como las capas de una cebolla, ¿a qué, digamos, en principio le presto atención como para decir, bueno, avanzo, ¿no? Sigo después tratando de profundizar cuando vaya leyendo órganos, pero al principio mínimo leo, ponele que agarras y empezás, hoy voy a leer tejido epitelial. Termino de leer, ¿qué tengo que saber? Bueno, lo mínimo es que pueda ser capaz de responder las 4 preguntas de la profe sobre tejido epitelial. ¿Cuáles son estas preguntas? Bueno, es, ¿qué me podés decir de sus células? Vos leíste tejido epitelial. ¿Me podés decir cómo se llaman? ¿Qué forma tienen? ¿Cuál es la función que cumplen? Algo acerca de sus células. Son muchas, son abundantes, son pocas, son escasas. ¿Tienen uniones? No tienen uniones, están muy conectadas entre sí, están poco conectadas entre sí. Y vos puedas incluso hacer como un cuadro comparativo, ¿no? Como con estos elementos. Y te quede un resumen lindo. Lo mínimo, pero está todo. Vos tenés que ser capaz en un examen de si yo te pregunto algo de un tejido, me puedas decir algo, que no te quedes en blanco. ¿Cuál es la segunda pregunta de la profe? ¿Qué me podés decir de sus fibras? ¿Son abundantes? ¿Son escasas? ¿Hay más de un tipo? ¿Hay menos de otro tipo? Etcétera, etcétera. La tercera pregunta de la profe es, ¿qué me podés decir de su sustancia intercelular? ¿En qué estado está? ¿Es líquida? ¿Es sólida? ¿Es semisólida? ¿Es abundante? ¿Es escasa? ¿Cómo está? ¿Está infiltrada con sales? Etcétera, etcétera. Eso lo vas a encontrar cuando leas cada tipo de tejido, ¿no? Eso va a estar ahí en la información en el libro. Y la cuarta pregunta de la profe es, ¿cómo se clasifica? La clasificación más grosera de ese tejido. Y así vayas pudiendo hacer una especie de resumen de algo. Después va a haber oportunidades de seguir avanzando, pero como si fueran las capas de una cebolla, lo mínimo que yo te voy a exigir o te voy a pedir, si yo te interpelo, te cuestiono sobre alguno de los 4 tejidos que existen en el cuerpo, va a ser que puedas darme cuenta de las 4 preguntas de la profe. Es decir, que yo explique tejido epitelial, pueda ser capaz de escribir 4 oraciones como mínimo. ¿Se entiende? Si ustedes siguen la guía de estudio del Tórtora, te ayuda a que vos puedas hacer eso con cada tejido. No sé si alguien la vio, si ya la estuvo mirando. Bien. Digo algo antes. Cuando yo hablo de células, vamos a ver que muchas veces los tejidos tienen sus propios nombres, las células, o sea, tienen nombres de acuerdo al tejido del que se trate. Una de las formas más claras cuando sucede eso es cuando yo te digo neurona. Yo te digo neurona y todo el mundo más o menos interpreta que estoy haciendo referencia a las células que pertenecen al sistema nervioso, o sea, interpreto que es una célula y que tiene ese nombre. Otro ejemplo son las fibras musculares. Venimos hablando de las fibras musculares desde el inicio del año y ese es el nombre que tienen las células del tejido muscular estriado esquelético. Pero también van a ver, a medida que ustedes vayan leyendo, por ejemplo, ahora nos toca leer cardiovascular, o nos toca leer respiratorio, nos toca leer digestivo, nos toca leer cualquier sistema de órganos, puede ser que aparezcan nombres de células y que ustedes tienen que identificar como parte de algún tejido. Algunas veces van a encontrar que hay palabras que empiezan con un prefijo y terminan con un sufijo que es cito. Cuando ustedes escuchen algo que dice plip, plip, plin, cito, significa que estoy haciendo referencia a una célula de un tejido que tiene una determinada función. Te voy a dar un ejemplo, así lo podés rápidamente entender a dónde voy. Yo te puedo decir osteocito. ¿Qué es un osteocito?
La primera parte es óseo. Y Célula del tejido óseo. Exactamente. Entonces yo rápidamente interpreto que lo que estoy leyendo es esto es la célula de este tejido. Este tejido se llama así. Podés leer algo que se llama hepatocito. Bueno, es una célula del tejido hepático. Puedo leer miocito, es una célula muscular. Puedo decir condrocito, es una célula del tejido cartilaginoso, y así sucesivamente. Otra de las cosas que podés Profe. leer... Sí, te escucho. Está mal si decimos que los que terminan en cito son células maduras y los que terminan en blastos son células como más nuevas, por así decirlo, no sé la palabra. Justamente iba a hacer referencia a esas dos terminologías. Como indicaste perfectamente, las que terminan en cito hacen referencia a células funcionales, que están totalmente maduras en relación a la función que cumplen en ese tejido. Y las identificamos así. Las que terminan en cito son células totalmente diferenciadas y totalmente funcionales. Por eso las hacíamos referencia a que son maduras. En cuanto a la terminación blasto, como vos hiciste referencia, no es que son nuevas, sino que son originarias. Es decir, las células que terminan en blasto son células que pertenecen a un tejido y conservan propiedades de indefinición o no me salen las palabras, chicos, de no diferenciación. Entonces son células como embrionarias, como que sostienen originarias, no nuevas, sino que son originarias, se mantienen en ese estado de ay no, estoy malo, ustedes me entienden. Entonces, una célula blasto lo que va a hacer es dividirse por mitosis. En general, de las células hijas, una se va a transformar en una célula cito y la otra va a seguir conservando su propiedad de blasto. Eso es en general lo que sucede. Estamos generalizando. Entonces, por ejemplo, yo puedo encontrar un osteoblasto. ¿Sí? Esa sería una... El osteoblasto va a originar un osteocito, ¿sí? Cuando crezca y se diferencie. Bueno, esas son las terminaciones. Entonces, cuando ustedes lean blasto, traten de no ponerse como verdes y decir, ay, ¿ahora esto qué es? Simplemente es esa terminología que podemos observar de diferente en cuanto a sus nombres. Y si ves que... Perdón, profe, no entendí blasto. No entendiste. Los tejidos se regeneran. Entonces, en general, tanto los tejidos epiteliales como en los tejidos conjuntivos, sobre todo en esos dos, porque las células justamente del tejido muscular y del tejido nervioso tienen muy pocos blastos, no tienen esas características, pero los tejidos que tienen altas tasas de regeneración, como los huesos, como el cartílago, como la piel, van a tener células que llamamos blastos, hepatoblasto, fibroblasto, condroblasto, osteoblasto. ¿Qué son esas células? Son células que son originarias, son células primordiales, que son las que mantienen las características mitóticas muy activas para generar y reparar y reemplazar a las células funcionales que a veces mueren. O sea, por ejemplo, un glóbulo rojo vive 120 días y vos vivís muchos años. Entonces, tus glóbulos rojos, todo el tiempo hay glóbulos rojos que están funcionales, traen oxígeno con su hemoglobina. Y en algún momento mueren, se rompen, se deterioran. Y entonces, ¿dónde sacas más? ¿Vas a comprar? No, hay una célula hematopoyética, una célula que tiene capacidad de blasto que va a originar a tus glóbulos rojos nuevos. Y eso va a ser a partir de mitosis. Entonces, simplemente estoy diciendo que cuando vos hagas una lectura de algún órgano que te describa sus tejidos, quizás aparecen palabras que terminan en cito. Y estoy diciendo o contándote que esas que terminan en cito hacen referencia al nombre de una célula que pertenece a ese tejido que es funcional y madura. Y cuando termina en blasto, está haciendo referencia a una célula de ese tejido que tiene capacidad de organizar nuevo tejido. Esa sería un poco la explicación de lo que vas a leer cuando leas. Y
y que no te agarre un espasmo muscular cuando lo hagas. Por otro lado, otra de las cosas que quiero aclarar es el concepto de fibra. Yo digo fibra, y yo a veces digo, che, ¿estarán entendiendo estos pibes lo que significa fibra en un tejido? Porque el concepto de fibra en general, para nosotros en anatomía o en histología, hace referencia a la forma. La forma de fibra es una estructura cilíndrica y alargada. Eso es lo que significa para nosotros fibra. Y se usa alternativamente para describir diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros hablamos de fibras musculares. Y el término fibra muscular hace referencia a una célula completa. O sea, ¿por qué las fibras musculares se llaman fibras musculares? Porque son largas, cilíndricas y muy largas, o sea, tienen forma de fibra. Ahora, cuando yo digo estas fibras, hablando del tema tejidos, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿A una célula? No, estoy haciendo referencia a proteínas extracelulares que tienen esa forma, son alargadas y cilíndricas. Entonces lo que yo voy a hacer, como para que vos te des cuenta, es darte un ejemplo, que conocen todos. Uno de estos tipos de fibras que se nombran cuando describimos a los tejidos es el colágeno. El colágeno es una de estas variedades de fibras que podemos caracterizar cuando describimos a un tejido. Las otras son la elastina y la reticulina, son tipos de fibras que pueden estar más o menos abundante, en mayor o menor proporción, una u otra, dándoles las distintas características que tienen los tejidos que poseen muchas fibras. Por ejemplo, el tejido conjuntivo. La proporción de esas fibras, si hay más colágeno que elastina o más elastina que colágeno, la ubicación, si esa ubicación es azarosa, si está ordenada, van a determinar las diferentes variedades del tejido conjuntivo. Eso quiero hacer aclaración. Si una cosa es cuando yo digo fibra muscular, hago referencia a una célula. Cuando digo fibras en relación a los tejidos, hablo de proteínas extracelulares. Están depositadas, están construidas afuera de las células, en la sustancia intercelular. Y cuando digo, por ejemplo, miofibrilla contráctil, hago referencia a proteínas intracelulares que pertenecen al citoesqueleto de las células, como nosotros vimos, las que conformaban los sarcómeros. Las miofibrillas contráctiles son el ordenamiento de estas proteínas intracelulares que se organizan en forma de sarcómeros. Y las llamaban miofibrillas porque eran, no sé si vieron que subí ese posteo en Instagram donde tenía mi paquete hermoso de fideos y comparaba con una imagen de un músculo real, de una microfotografía del interior de una fibra muscular. ¿La vieron? ¿Me siguen en Instagram? Miren que yo soy youtuber, chicos. Ustedes tienen que estar así como, viste, poniéndome like a todo. Así me hago famosa. ¿Lo vieron o no esa imagen? A mí me re gustó hacerla. Fue como un flash diciendo, wow, que ahora capaz los ayudo a entender, porque es muy difícil imaginarse el interior de una célula. Y me parece que al final empezó como un chiste, pero mi paquete de fideos fue bastante funcional a la hora de poder dar explicación de algo que es bastante abstracto para todos. Y si no comprendo cómo es una fibra muscular por dentro, me es muy difícil comprender la contracción. Ahora lo que necesito es que podamos imaginar que el hecho del concepto fibra lo tengo que interpretar de acuerdo al contexto en donde estoy hablando. No es lo mismo el concepto fibra cuando estoy hablando de tejido muscular, el concepto fibra cuando estoy hablando de tejido conjuntivo o el concepto fibra cuando estoy hablando de sarcómero. ¿Se entiende la diferencia hacia dónde estoy apuntando? Romina me dice que sí, me voy a quedar con su sí, porque los demás han callado. Bien, la sustancia intercelular básicamente lo que es una solución acuosa, en la cual van a estar las células de ese tejido y las fibras de ese tejido, formando la matriz, ¿no?
o esta suerte de elemento en donde estas células pueden incluso hasta moverse. Y acá tenemos una gran variedad de disposiciones de esta sustancia intercelular. La variedad es tan amplia que yo puedo darte ejemplos de el hueso y la sangre. Es decir, yo puedo estar desde el extremo más extremo de una sustancia intercelular sólida, en donde se han depositado sales cálcicas, minerales, y el otro extremo del plasma sanguíneo, que es líquido, totalmente una solución líquida. Entre medio tenés todas las variedades que te puedas imaginar, de consistencias de esa sustancia. Más gelatinosa, más viscosa, más semisólida, bueno, todas las que te puedas imaginar. Este esquema, que lo uso mucho en fisio, tiene que ver con entender esto. Todo nuestro sistema orgánico está soportado por diferentes interacciones entre tejidos que conforman a los diferentes órganos, porque vamos a ver la semana que viene que el siguiente salto de organización es pasar del nivel de tejidos al nivel de órganos. ¿Qué es un órgano? Es un conjunto de tejidos. Y este conjunto de tejidos van a determinar, a partir de las funciones variadas que tienen los tejidos, la posibilidad de dar origen a esa interacción entre los sistemas. Acá tenemos, en blanco sería todo el medio externo, todo el medio externo, es decir, el medio externo de nuestro cuerpo, y también es medio externo estos espacios huecos que nos transitan. O sea, a veces es difícil para mí que ustedes interpreten, visualicen que el interior de todo tu tubo digestivo es medio externo. Es loco, pero es así. Fíjate que si yo como una galletita, la galletita entra por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y este espacio en el que está alojado esta galletita es medio externo. Y es lo mismo si estuviera acá, no sé, me pongo una crema sobre la piel. Ambos medio externos. Si yo estoy adentro de mi alvéolo pulmonar, eso es medio externo. Si estoy en el tubo, eso es medio externo. El medio es un medio externo. ¿Por qué? ¿Qué necesita una sustancia para ser considerada parte de mi medio interno? Que esté acá en lo amarillo. Lo amarillo es mi medio interno. ¿Qué tiene que suceder con una sustancia para que pase del medio externo al medio interno? Que pase de acá a acá, que pase de acá a acá, que pase de acá a acá. ¿Qué tiene que ocurrir? Un proceso. Sí, ¿de qué? Metabólico, ¿no? Se tiene que degradar. No, primero, antes, porque las cosas, ¿dónde se degradan? Los procesos de degradación, ¿en qué parte de este dibujo van a ocurrir? De degradación metabólica, ¿no? Adentro de la célula. Digestivo. Adentro de las células, muy bien, no. Del sistema digestivo, ahí ocurre la degradación para que la sustancia esté en el formato que puedas ingresar. O sea, para que ocurra esto, la sustancia tiene que ser tan pequeña como para poder atravesar lo que vamos a decir ahora, de pasar del medio externo al medio interno. Y los procesos de degradación digestiva ocurren dentro del tubo digestivo. Es como la sacarosa. ¿Yo qué te dije? La sacarosa, ¿puede entrar a tu cuerpo? No, tiene que convertirse en glucosa. ¿La glucosa puede entrar? Sí. ¿Y cómo pasa la glucosa? De acá a acá, para que ahora sea parte de mi medio interno. Qué buena pregunta, profe, ¿no? Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora tiene la intención de que ustedes entiendan esto. A ver, ¿cuándo una sustancia pasa a ser parte tuya, de verdad tuya, estar adentro tuya de tu economía disponible para tus células? ¿Qué tiene que pasarle? Tengo la glucosa en una galletita y ahora tiene que estar adentro tuyo. ¿Qué tuvo que pasarle a esa sustancia para poder entrar? ¿Por dónde entra? A través de la absorción.
de nutrientes. ¿Qué es la absorción? Sí, yo tengo acá la glucosa y se absorbe, eso es lo que le está pasando. ¿Por dónde? La posta, ¿dónde está ocurriendo esa absorción? ¿Qué atraviesa para poder decir, uy, mira, se absorbió? Membranas. Muy bien, con seguridad. Tiene que atravesar Membranas. una membrana plasmática. No solo una membrana plasmática. Una célula viva tiene que decidir o estar ahí interviniendo para que esa sustancia pase. Y si no, no pasa. Porque no está el transportador, porque la célula no lo permite, porque está inhibida, pero hay una célula viva que determina que esa glucosa pase. Y ahora sí, si una sustancia atraviesa una membrana plasmática por algún mecanismo de transporte, entonces esa sustancia ahora forma parte de tu medio interno, que es lo amarillo en esta gráfica. Todo esto es medio interno. Y recién ahí, cuando pasa al medio interno, puede estar preparada para entrar a dónde, ahora sí, y al interior de una célula que la necesite. Esta cosita lila es una célula. ¿Puedo hacer que esta glucosa, que ponele acá está viajando por la sangre, entre a una célula? Sí. Y una vez que entra a la célula, esa glucosa, ¿qué le puede pasar? Ahora sí lo que dijeron, lo que se confundió María. ¿Se degrada? Ahora sí se puede degradar. Se puede degradar o se puede guardar y almacenar. Va a depender de lo que necesite mi célula. Ahora fíjense que yo me como una galletita y hay muchas cosas que tienen que pasar. Ahora, para que pase del medio externo al medio interno, ¿con qué tejido se tiene que chocar? ¿Con el epitelial? Con un tejido epitelial. Todo esto marrón es tejido epitelial que recubre externamente. Y todo lo que está acá, limitando lo amarillo de lo blanco, es algún tipo de epitelio. Porque los epitelios recubren y tienen esa característica que vamos a ver después, que es la que lo hacen útiles, porque cada tejido tiene su utilidad. Y lo más importante para mí es que ustedes entiendan que no hay sustancia que forme parte de tu medio interno que no haya necesitado ser transportado a través de alguna membrana plasmática viva perteneciente a algún tipo de epitelio. Después vamos a ver ejemplos, ¿no? Y lo otro que quiero que te quede claro es que cuando yo defino medio interno, es el elemento acuoso externo a tus células. Si vos sos el 70% agua, ¿está bien? Eso lo tenemos todos en claro. Somos una solución acuosa contenida en una bombucha de piel, porque si no perderíamos agua por todos lados. Que nos contiene. Si se rompe eso, el agua se pierde por todos lados. Entonces, somos un medio interno acuoso. ¿Dónde está el agua? En lo amarillo, adentro del citoplasma y en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, etc. Y nosotros somos casi todo agua. Mucha de ese agua está en el medio interno. El medio interno, no hay que confundirse, por eso lo aclaro, el medio interno es el compartimento acuoso exterior a la célula, pero está dentro tuyo, por eso se llama medio interno. Pero es el líquido extracelular, es la sustancia intercelular de los tejidos. Eso conforma tu medio interno. Más los compartimentos acuosos como son la sangre, como es el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, todos los líquidos que están dentro de algún elemento. El más importante es la sangre, pero no es el mayoritario, porque sangre tenemos 4 o 5 litros y en el medio interno tenemos unos 20 litros y unos tantos más litros, 20 litros también en la suma de todos los citoplasmas. Imagínate que esto lila parece una uva, ¿lo ves? ¿Los ves? Estas bolitas lilas representan a las células, ¿no? Me dice Rocío con un poquito de timidez, ponele, me dice. Entonces vos imagínate que yo quiero saber cuánta agua tenés vos.
¿no? Entonces digo, bueno, dame todas tus células. Y agarro así a tu célula, hago, y hago otra célula, y hago otra célula, y la estrujo y le saco el líquido y lo pongo en un tarro. ¿Cuánta agua junto? Un montón, como 20 litros, como 15, no sé, depende de lo que pareces alta. Rocío, te quiero avisar, no sé, pero ponerle que parecemos, yo soy solo yo que creo que soy petiza. Y después, como si yo esto fuera un trapo de piso y lo hiciera así, lo estrujara, el resto del agua sería lo que está en la parte amarilla. ¿Está bien? Eso sería parte de tu medio interno. Entonces, todo ese medio interno está, digamos, compartimentado entre el líquido que está en el citoplasma y el líquido que está en la sustancia intercelular de los tejidos, más la sangre. ¿Se entiende? ¿Por qué para mí es importante esto? Porque las sustancias pasan del exterior al medio interno y del medio interno a las células. Por lo tanto, tienen que pasar membranas plasmáticas para ir de un compartimento acuoso a otro, por diferentes mecanismos de transporte. Y como los mecanismos de transporte están regulados, bueno, tenemos esas características, salvo las que nombré recién, que se dan espontáneamente, por ejemplo, por la osmolaridad de las sustancias, lo que dijimos del agua de mar o el agua destilada. Era un ejemplo de cómo no podemos regular eso porque es un proceso espontáneo. Ya termino, ¿eh? En el caso de esta descripción que vamos a hacer, habiendo dado esas indicaciones, solo tenemos que, digamos, clasificar 4 tipos de tejidos. El epitelial, el conjuntivo, son tejidos que comparten ciertas características. Una de ellas es la que ya nombré, es que tienen una tasa de mitosis muy alta, lo cual implica que puedan regenerarse constantemente, tienen funciones muy complejas, por lo tanto muchas tienen desgaste, entonces o están expuestos a lesiones, y entonces se renuevan y cicatrizan rápidamente por mantener esta capacidad mitótica muy alta, sobre todo en sus células basales. Y a diferencia de eso, el tejido muscular y el tejido nervioso, que están altamente especializados, mantienen una tasa mitótica muy, muy baja y por lo tanto en el estado adulto no suelen tener una tasa de renovación ni de reparación muy alta. Lo que nosotros vamos a ver es que los tejidos epiteliales tienen básicamente 2 criterios de clasificación. Se dividen en 2 tipos: el tejido epitelial de revestimiento y el tejido epitelial glandular, productor de sustancias hacia el exterior del cuerpo o hacia el interior de órganos huecos. El mayor grado de variabilidad y de estilos y de funciones muy disímiles es sin duda el tejido conectivo. El tejido conectivo es el más variado de todos, es el más numeroso en cuanto a posibilidades de, como dije, el hueso es un tejido conjuntivo y la sangre es un tejido conjuntivo. Se le cortó, profe. Yo que venía hablando como un campeón, le daba rosca. Justo cuando digas así conectivos, se cortó. Bueno, repito lo que dije, que era buenísimo. Ahora no sé si me va a salir tan bueno, pero porque la espontaneidad me caracteriza. Nada, les decía que el tejido conjuntivo es el más variado de todos, es el que muestra más formas distintas y disímiles. Todos los tejidos conjuntivos comparten la alta tasa de regeneración y su variedad, creo que es lo más característico. Y decía, dentro del tejido conjuntivo tengo versiones tan disímiles como el hueso y como la sangre. Uno es líquido, el otro sólido, y entre medio todas las alternativas. Yo, básicamente, acá van a encontrar en distintos libros formas un poco diferentes de clasificarlos. Yo opto por la más sencilla, que es dividir al tejido conjuntivo como propiamente dicho y especializado. Dentro del especializado hay algunas variantes que nos interesan mucho, porque está muy relacionado con el sistema locomotor.
porque el hueso es tejido conjuntivo, porque los cartílagos son tejido conjuntivo, porque los tendones son tejido conjuntivo, porque las fascias musculares son membranas conjuntivas que rodean a los músculos, porque cuando te desgarras, lo que te rompes son los fascículos que envuelven al tejido muscular, y bueno, porque el músculo es un órgano, y un órgano es un conjunto de tejidos. Y justamente, ¿qué conjunto de tejidos? Y tejido muscular más tejido conjuntivo, eso es lo que forma un músculo. Y las propiedades del músculo están en relación no solo a la capacidad contráctil, que es la que aporta el tejido muscular, sino a su capacidad elástica, plástica, de regeneración, que le aporta el tejido conjuntivo que conforma un órgano como es un músculo. Y a veces ustedes creen que el músculo es solamente tejido muscular, y no es así. Si el músculo no tuviera tejido conjuntivo, no podría funcionar, porque por ejemplo no tendría tendones que lo unan a ningún hueso. Y esa sería un poco esa visualización de el músculo como órgano, el tejido muscular o la fibra muscular como célula, ¿no? Hay que tener en claro, y voy a apuntar a que ustedes puedan reconocer desde qué nivel de organización están haciendo una caracterización de la contracción muscular. Obviamente tenemos el tejido muscular, acá tenemos tejidos mucho más especializados y por eso vamos a ver que sus variedades son menores. Acá tenemos tejido muscular liso, que está íntimamente relacionado al movimiento de sustancias dentro de órganos huecos. En general, todo lo que son las paredes de los vasos sanguíneos, las paredes del tubo digestivo, del sistema reproductor, bueno, todos van a tener musculatura lisa que va a permitir el avance del alimento, el avance de la sangre a través de esos tubos. ¿Se cortó de vuelta? No. Ah, bueno. Y después, la segunda variedad es lo que se llama tejido muscular estriado. Dentro del tejido muscular estriado tenemos al cardíaco y al esquelético. Del esquelético ya hablamos un montón. La característica en común que tienen los tejidos estriados es la organización de sus miofibrillas contráctiles en unidades de contracción que se llaman sarcómeros. Los tejidos lisos no tienen sarcómeros, pero obviamente tienen actina y miosina, ¿no? Lo que no tienen es la organización de esa manera de sus miofilamentos. Y el tejido cardíaco, como se imaginarán, constituye las paredes del miocardio, de los ventrículos y de las aurículas del corazón, y lo vamos a ver próximamente. Por favor, lean corazón en la medida que puedan. Y el tejido muscular estriado, bueno, está relacionado con el esqueleto y permite el movimiento voluntario. Tanto el liso como el cardíaco son involuntarios. Nos queda la última variedad, que es el tejido nervioso. Acá no hay variedades, solamente tenemos un tipo de tejido nervioso, tanto para el sistema nervioso central como para el sistema nervioso periférico. Lo que sí me interesa es que reconozcan las variedades de células que pertenecen a este tejido. Casi todos ustedes saben o reconocen la existencia de las neuronas como las células que son especializadas, que pertenecen a este tejido. Pero muy pocos de ustedes reconocen a las células de la glía como parte constitutiva del tejido nervioso. Las células de la glía son células muy importantes porque nutren, protegen y generan la vaina de mielina que protege a los axones. Entonces, bueno, hay una gran variedad de células que, si bien no son neuronas, pertenecen al tejido nervioso y ustedes las tienen que por lo menos saber que existen, porque son muy importantes. Una vez que decimos esto, lo que vamos a hacer en la siguiente clase es reconocer estas variedades. Yo no me puedo extender mucho porque ya termina la hora, les voy a dejar a ustedes que vean la grabación donde yo explico este PowerPoint un poco más. Tenemos el tejido epitelial de revestimiento, el tejido glandular, ¿me entendés? Mirá, de revestimiento, ¿me entendés? El de revestimiento y el glandular, ¿me entendés? Que tengas en cuenta. Y ahí las premisas, ¿no? ¿Qué me puedes decir de sus células? ¿Qué me puedes decir de su sustancia intercelular? Y vamos a ver que hay algunos criterios para clasificar a los epitelios.
Los criterios básicamente van a tener que ver con la cantidad de hileras de sus células, la forma de sus células, si son planas, si son cúbicas, si son cilíndricas. Vamos a ver imágenes en el trabajo práctico que tienen para hacer. Hay imágenes de microscopía para que ustedes puedan intentar identificar en principio qué tipo de tejido es. Esto va a ser más fácil si han respondido las preguntas de la profe, ¿no? Porque hay formas y variedades muy clásicas para cada tejido. En este caso tenemos acá un hermoso tejido epitelial simple, cilíndrico, que pareciera ser esto, como si yo hubiera cortado acá y estoy viendo el túbulo de una glándula, ¿no? Eso parece ser, chicos, hay que mirar con amor, ¿no? Yo miro esto, ahí voy, mira qué bonito, y veo esto que está acá, ¿no? Como si fuera un recorte de esto. ¿Lo ven? Sí, mi vida. Capaz que solo yo lo miro, ¿viste? Porque hay que tener ojo para ver, pero bueno, la idea es que cuanto más practiquemos, esto va a ser más fácil. Sí, lo que se observa muy bien es la lámina basal. Es decir, que vamos a ver que todos los epitelios están apoyados como si fuera un contrapiso que se llama lámina basal. Y la lámina basal es el límite, la transición entre lo que es tejido epitelial y el tejido conjuntivo, que siempre, siempre, siempre está por debajo. Siempre, siempre, siempre por debajo de un tejido epitelial hay un poquito o mucho tejido conjuntivo, pero siempre hay. Sí, eso es otra de las características que tienen que conocer. Lo que están observando ahora es... Profe, bien. Sí. profe, ¿cómo estaría bien decirlo? ¿Lámina basal o membrana basal? Yo sé que la lámina compone la membrana, pero si hay que explicarlo... Viste, hay un momento en mi vida en que yo, después de que te tiro todo este baldazo de tejido, si vos me decís lámina basal o membrana basal, lo tomo como correcto. En realidad es lámina basal, porque la membrana basal hace referencia a la membrana plasmática de la célula epitelial que mira a la lámina basal, o sea, la base de esa célula. Entonces no quiero que te confundas lámina basal con membrana basal de la célula. No. Pero si de repente vos estás escribiendo y me decís lámina basal y entiendo que en el contexto estás nombrando a esa, es un componente del tejido epitelial la lámina basal. La lámina basal es tu representación de lo que es las fibras y la sustancia intercelular, porque en los epitelios la sustancia intercelular es bastante escasa y las fibras, no hay muchas fibras entre medio de las células, pero la lámina basal es una constitución no celular, es un elemento, digamos, construido por diferentes tipos de proteínas. Es secretado, ¿no? Es activamente producida por las células epiteliales, la lámina basal. ¿Sí? Genera como una especie de filtro, ¿no? Es una función activa porque las células epiteliales están un poquito aisladas del resto del tejido conjuntivo para proteger justamente la función que tienen de estar expuestas a los medios externos. Entonces hay como una especie de barrera ahí que protege. Bien. Perfecto. Acá tenemos un tipo de tejido epitelial también simple, cilíndrico, con chapa estriada. Esto seguramente es parte del tubo digestivo. Y esto nos va a servir después cuando veamos órganos, que podamos entender. Esa es la función, es simplemente dar un repaso de tejidos y seguir adelante, porque en cuanto veamos ahora corazón, por ejemplo. Bueno, vamos a repasar tejido muscular, cardíaco, repasaremos otros, de nuevo, tejidos. En el caso del tejido conjuntivo, como dijimos, hay una gran variedad. Me interesan sobre todo el tejido conjuntivo elástico y el denso. El denso forma los tendones. Acá tenemos una variedad de tejido adiposo. Acá tenemos una típica imagen de hueso. Acá tenemos un tendón, ¿no? Unas fibras muy ordenadas, de manera muy densa. Esta es la típica imagen de un tejido conjuntivo. Hay dos ojitos que parece que terminan así. Eso es... ¿no? ¿Ves que terminan así? Porque el tejido conjuntivo, el tejido cartilaginoso tiene como una matriz
muy semisólida, como una especie de gelatina muy, muy densa, en donde quedan las células, los condrocitos atrapados como en lagunas, entonces puede haber 1 o 2 células por laguna, y por eso tienen esa forma de 2 ojitos que terminan, eso es tejido cartilaginoso, y este es el típico tejido óseo, con sus ostionas. Después obviamente lo vamos a volver a cuando veamos tejido esquelético. El tejido sanguíneo lo vamos a ver próximamente cuando veamos corazón y sistema cardiovascular. El tejido muscular, como ya dijimos, teníamos las 3 variedades. Esta es una imagen muy bonita del tejido muscular estriado esquelético. Esta es una típica imagen de tejido muscular cardíaco. Y esto es una típica imagen de tejido liso. Yo sé que en este momento les resulta que son todos iguales, pero bueno, la idea es presentar en principio las variedades que hay, y a medida que vayamos, por ejemplo, la semana que viene, corrigiendo entre todos lo que yo les pido que hagan, que es el trabajo práctico número 4, en la socialización de la actividad podamos dar algunos tips más para que ustedes se sientan un poquito más cercanos a las características de los tejidos que yo necesito simplemente para arrancar a abordar órganos con algo más de información, pero no es que se tienen que hacer expertos en tejido. Obviamente muchos de estos tejidos vamos a retomarlos cuando abordemos los órganos o los sistemas de órganos que son característicos. Es inevitable que, ¿para qué me voy a poner a hablar ahora de tejido cardíaco si en breve voy a hablar de corazón? Cuando hablemos de tejido nervioso voy a volver y a retomar características del tejido nervioso. Cuando hablemos de hueso, lo mismo. Entonces simplemente quiero abordar el registro de los tipos de tejidos que hay y que se enfoquen en las preguntas de la profe. ¿Se entiende a dónde apunto, no? Esto es como las capas de una cebolla. En este esquema que ustedes ven adelante, está en azul, no sé si la ven, la neurona. En azul están representadas las neuronas. ¿Las ven? Es difícil de verlas porque están todas como si fueran pegoteadas por unas células de color amarillo. Hay que mirar el dibujo con amor. ¿Lo ven? ¿Lo visualizan lo que estoy diciendo? Entonces acá, fíjate, acá hay una neurona. Esta es una neurona, ¿ven? Acá está en azul, ahí, y tiene su axón que viene por acá. Y todo como con parchecitos, como si fueran como piecitos que tocan esa neurona, hay proyecciones de otras células que están en color amarillo, ahí asociadas a esas neuronas. Esas células que están en color amarillo son estas células de la glía que les contaba que hay que identificar como parte del tejido nervioso, ¿no? Porque no son solo neuronas las células nerviosas, sino que aparecen esta microglía, astrocitos, células de Schwann, oligodendrocitos, tienen distintos nombres. Estas células, fíjense cómo toman contacto con los vasos sanguíneos. Estas células toman las sustancias que necesitan las neuronas para subsistir y se las pasan. No hay una conexión del sistema sanguíneo directamente a las neuronas. Hay una barrera hematoencefálica que hace de filtro también. Y lo otro importante que tenemos que decir sobre las células de la glía es que conforman las vainas de mielina. Las vainas de mielina son estas suertes de aislantes de los axones para que la conducción del impulso nervioso sea eficiente. Y con eso terminamos. Tejidos, acá hay una imagen de tejido, esta es una célula neuronal, vamos a volver a hablar de tejido y lo que voy a introducir seguramente a través de varios videitos y del trabajo práctico que está en la clase número 5 que voy a abrir esta semana, vamos a empezar a hablar de lo que son terminología anatómica, porque ya pasamos a la parte macroscópica de esta materia, y a los cortes y planos, a las cavidades corporales, y a cómo observar y analizar imágenes, porque tenemos que empezar con sistemas de órganos, y el primer sistema que vamos a analizar es el sistema cardiovascular. Después vamos a hablar del sistema respiratorio, seguramente va a quedar el sistema excretor y el sistema digestivo, que pertenecen a la clase 8, pendientes para el final, porque veo que no llegamos, pero respiratorio y circulatorio sí o sí lo tengo que dar.
y cuando empiecen después de las vacaciones de invierno vamos a ver sistema nervioso y sistema osteoartromuscular. Sistema endocrino también va a quedar para el final. La semana que viene vamos a intentar empezar con sistema cardiovascular. Fui a las chapas. Me parece que quedó lindo y este es el que va a ir a mi canal de YouTube. Pónganle la